Hemos estado, o más bien, sí, Pedro en los versículos anteriores ha estado motivando a esta iglesia. No perdamos siempre el hilo, que esta es una carta para una iglesia que está pasando persecución, dificultades por su fe. Y últimamente estábamos hablando de qué manera Pedro está haciéndoles ver que ellos por esa fe aman a quien no conocen, no han visto, están por esa fe anclados en la salvación sin haber experimentado a quién era el Salvador, y les motiva a mantenerse a través de las pruebas, echar mano a la fe, y les hace ver que la fe es algo que se debe de ser probada, así como el oro se prueba con el fuego. Y esto no era otra cosa sino palabras de aliento para guerreros, para gente que estaba llevando a cabo, hermanos, el estigma de Cristo sobre ellos. Pero creo que siempre es de ánimo, es de motivación, de estímulo cuando Pedro les insta a mantenerse, que echen mano a la fe, que la fe, la finalidad de la fe es la salvación, el llegar a la meta. Y como hemos dicho, que siempre en las cosas bastante difíciles, estrechas de la vida espiritual, una palabra, hermanos, una palabra es estimulante. Leía una frase de los enfermeros que están, creo, le celebran su año, y estaba diciendo una enfermera que la paciente en el tiempo de lo que fue la cuarentena, la paciente, una de sus pacientes, ella acostumbraba, dice, el equipar a su grupo de enfermeras y enfermeros, y ponía rótulos y ponía versículos en los uniformes. Y cuando una de las doctoras estaba muriendo, dice, ella dijo, ya no, ya esto ya es imposible, mis pulmones ya no resisten. Pero lo que le levantó fue, da testimonio ella, que en lo que estaba ya en las últimas para morir, en el uniforme por el lado de atrás, vio Josué, el versículo Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Ella testifica que eso fue lo que le levantó. Es decir, en las dificultades, hermanos, la palabra, el aliento, como es el caso de acá, de Josué, esa palabra, denle para adelante, agárrense de la fe. Ustedes deben de saber que la fe debe de ser probada como el oro, aun cuando ese material es perecedero, pero la fe es consistente y eterno. Esto era de estímulo, como vuelvo a repetir. Y eso se lo pongo como ejemplo, que usted en algún momento ha recibido, o nosotros, o yo, usted, hemos recibido una palabra de aliento. No, hermano, Dios lo va a ayudar, Dios va a sostenerlo, Dios. Y habrían muchos testimonios de parte nuestra de que esa palabrita
nos ayudó en el momento de la tribulación. Bueno, eso es lo que Pedro ha estado haciendo en estos versículos anteriores, pero ahora el apóstol pasa al versículo número 13 y es acá donde ahora el enfoque es hacia la santidad. Por eso decíamos que es una manera de tema, exhortación a la santidad. Y veamos ya, de hecho, en estos versículos a continuación, fíjese que está diciendo, vamos a ver la santidad. En cuanto a la santidad, dice el versículo, dice el versículo número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es como otra palabra de un general, denle para adelante. Pero ustedes deben de caminar y deben de tratar la manera de estar en condiciones óptimas, dicho de otra manera, en santidad. Porque aquí está haciendo mención Pedro en este versículo número 13 con respecto a la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense qué interesante. Primero, el apóstol habla de este ceñir. Vamos a detenernos en esto del ceñir. ¿Qué significa? Esta es una palabra o sería así. Pedro toma esa palabra metafórica para referirse, por supuesto, a las costumbres orientales en el caso de los judíos. Cuando Pedro dice, ceñid vuestros lomos, en este sentido, está asociando que la vida del creyente se puede identificar como el caso mismo que se dio allá en el Éxodo capítulo número 12, verso 11 en adelante, cuando ahí dice que el mensaje de Moisés fue que cada uno estuviese ceñido los lomos para partir luego de la liberación. Necesitaba que estuvieran con una, diríamos, como una manera de no tener estorbos. Y le explico que esto es, los orientales andaban siempre sus túnicas. Las túnicas eran, bueno, era su vestimenta. Habían túnicas, las que usaban los hombres y tenían sus distintivos de hombre, y las mujeres también usaban sus ropajes también de esa manera. Pero en términos generales, en este caso, siempre para que ellos tuvieran una mejor movilidad en apuros, en aprietos, en carreras, en estampidas, en persecuciones, la frase que nosotros escuchamos siempre es: cíñanse los lomos. En este caso era subirse la túnica y con una cinta se la amarraban acá en lo que era esta parte de la cintura. Es decir, se subían la túnica que no les era muy fácil para correr o caminar, y entonces se la remangaban acá y la apretaban con un cinto o con una cuerda, y eso les daba la facilidad de no tener estorbo
para moverse, para la movilidad. En ese sentido es que dice en el caso de Éxodo capítulo 12 y verso número 11, decíamos que les dijo Moisés: cíñanse los lomos, cíñanse los lomos, cíñanse la túnica, cálcense y tomen el bordón, para que ahorita va a ser el momento de salir. Vea esto, la relación que tiene cuando Pedro está diciendo cíñanse, hermanos. Está trayendo la misma idea. Es en el sentido metafórico, decíamos, a los procesos que había que, en este caso, ya son procesos mentales. Ceñirse con asuntos, o ya no en el aspecto de la ropa, sino un ceñimiento de aspectos mentales. En este caso se refiere a estar todo, hermanos, en la disponibilidad de no dejarse estorbar por ninguna fuente externa, tentación, desánimo, indisposición. Todas esas cosas son las que atañen a la vida del creyente. Yo no le puedo decir, ni usted me puede decir, que usted no tiene dificultades en ocasiones. Depende la situación en la cual nos estamos moviendo y la cosa está apretando. Nos sentimos muchas veces como asaltados por aspectos negativos a nuestra fe o a nuestro caminar cristiano. Y como la vida de la iglesia, o en este caso de nosotros como iglesia, es un correr, es un caminar, es un avanzar. Es decir, en ese sentido es que se comprende el asunto del cíñense, cíñanse hermanos, que les dice Pedro. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí ya no es la túnica, ahora cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que aparece dentro de la vida del creyente? Aparecen muchas imágenes de distintas clases para afectarnos. Puede ser, por eso es que la Biblia dice, el mismo Señor dijo que, por ejemplo, el ojo físico viene siendo el ojo del alma. Lo que dejamos entrar nosotros por estos ojos afectan esa parte interna de Dios o espiritual. Entonces, en este sentido, aquí está diciendo, fíjese qué interesante, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere? A que deben de atar, tomar, controlar todos los cabos externos que nos impidan caminar en la vida espiritual. ¿Qué es lo que a uno lo impide a caminar en la vida espiritual? Bueno, un montón de asuntos que están en el ambiente. Puede ser, por ejemplo, una tentación de diferentes índoles. Puede ser una tentación material, que viene por ahí, a usted le viene una nota que necesitan un diputado en la asamblea porque alguien de ellos renunció, y dicen: usted es la persona adecuada, usted es la persona idónea. ¿Y qué es lo que
puede venir a la vida de un cristiano. Y peormente si el cristiano está siendo apaleado en el caso económico, ¿qué es lo que puede venir? Pregúntese usted, hagamos el ejercicio. Lo que viene dice, Dios está en mi problema. Y vea a qué posición me ha llevado Dios. Aquí está la carta, con mucho gusto. Por eso es que en la vida de la carrera cristiana, por eso Pablo la identifica como una carrera. Y para correr se necesita, en este caso nuestro, no es amarrarnos lo que es esa túnica en la cintura, sino agarrar todos los cabos sueltos, todas aquellas tentaciones, todo aquello que nos va a impedir correr la carrera cristiana. Yo le pongo ese ejemplo. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que ha sucedido con muchos de los creyentes? Tal vez no es la oferta de una diputación, es la oferta de un trabajo que le sumaron el sueldo aparte de lo que ya tenía, y usted dice, bueno, yo acepto. Pero usted está aceptando, esa es una tentación material, puede ser una tentación carnal. Y estamos aceptando sin ponernos a pensar que los obstáculos que hay en el mundo, las estrategias del enemigo para con nosotros son diversas, hermano, diversas. No es que nosotros como creyentes debemos saber que estamos en el ojo del huracán, que nos están costando los pasos, que nos están midiendo de qué manera nosotros, cuáles son las partes flacas, cuáles son las partes flojas, cuáles son las partes vulnerables que tenemos, como a dónde podemos ser seducidos. Todos tenemos una parte flaca, todos. Nadie puede presumir, no, yo estoy bien acorazado, yo esta parte la tengo fuerte, esta otra fuerte. No hay partes, hermanos, tanto así en la vida espiritual. Esta es una de guerra, esta es una de estarse, como Pablo lo menciona cuando en esa idea del soldado, dice que debemos de cubrirnos con el casco. Pablo estaba tomando en cuenta, sin duda dicen, estaba viendo al soldado que lo estaba custodiando, y él veía, y como siempre el que predica, hermanos, siempre en todo va a haber un mensaje, y Pablo estaba viendo un mensaje en el soldado, y veía el casco, y veía lo que era la coraza, veía lo que era el calzado, las botas que andaba el soldado, veía el escudo que era el que usaban los soldados, veía la espada. Entonces él lo asocia a la vida espiritual, y ahí dice, entonces vistámonos, dice, con el yelmo, que es el casco. Eso quiere decir que la vida espiritual es guerra. La vida espiritual no es como muchas veces nosotros no queremos entender, le diría Pedro a los que se dirige a ellos. Entonces ahí dice, vistámonos con el yelmo, casco. Entonces, ese soldado con ese casco se libraba de un dardo, porque habían diferentes armas, de una flecha, de un dardo, que eran unos chacos así pequeños que se tiraban con precisión. Eran expertos los guerreros en eso, pero allí el casco hacía una gran función. Pero ¿por qué Pablo tiene que mencionar el casco? Bueno, nosotros aquí es donde tenemos la parte flaca espiritualmente, en la cabeza. Aquí está los pensamientos, aquí está lo vulnerable. Entonces Pablo lo asocia que hay que ponerse el casco, el yelmo de la salvación. Fíjese cómo le pone Pablo,
el yelmo de la salvación. Y luego dice, vístanse con la coraza de justicia. Está diciendo, está viendo esa coraza que defendía los lanzazos o las espadazos al soldado. Vístanse con la coraza de justicia, porque esas espadas que pegaban en esa coraza rebotaban. Y él dice, vístanse espiritualmente con esa coraza de justicia. Y habla justicia, es decir que la coraza nuestra como creyentes debe de ser la práctica de la justicia. Y cuando habla del escudo, del yelmo, del escudo de la fe, está hablando, cuando habla del escudo, lo asocia a la fe. Entonces, el escudo de la fe, dice, para apagar los dardos del enemigo. El escudo, así metafóricamente, Pablo ve el soldado que se lo pone ahí, ahí pegan el montón de piedras, de dardos, de espadazos, y ahí pegaban, ahí se estrellaban en el escudo. Entonces Pablo dice, el cristiano debe de ampliarse, o debe de aplicar lo que es el escudo de la fe. En el caso de la fe, entonces en la angustia, en las dificultades, en los problemas, en las persecuciones, ¿cuál es lo que Pablo está recomendando a estos hermanos? Les está diciendo, ustedes tienen que afincarse en la fe, escudo de la fe. Damos un amén, iglesia. Escudo de la fe. Tienen que estar manteniéndose en pie en el escudo de la fe. Pero también en ese que es interesante, 6:12 de Éfeso, dice, y también dice la espada del Espíritu. O sea, ahí está hablando de un soldado bien equipado. Y la espada es la palabra. Él dice la palabra. ¿Cómo es? Vamos a ver, ¿cómo es que el Señor Jesús pudo librar la batalla que le hizo Satanás allá en el desierto, cuando el Señor se va a buscar, a concentrarse, a consagrarse para su ministerio? Le llegaron 3 ofertas. Le llegó la oferta de que hiciera pan las piedras. Le llegó la oferta que si adoraba a Satanás, se le otorgaba todas las riquezas, toda la gloria del mundo. A cualquiera se le aflojan los tobillos, peormente si está pasando una prueba de lo que es lo económico. Damos un amén, iglesia. A cualquiera que le aparece por ahí, fíjese que está malo el tiempo, ya me embargaron, ya yo creo que es cárcel y necesito un salvavidas. Y por ahí le aparece el salvavidas de uno, le dice, mire, aquí está su salvavidas. Vaya a dejar este polvito, estas 2 libras de polvo por ahí, por ¿cómo se llama aquella colonia que es famosa para eso? Sencillamente usted se hace loco, solo se parquea, ahí le van a, es decir, Satanás siempre le va a llegar, hermanos, a lo débil, le va a llegar a lo débil, pero el cristiano debe de saber, y ahí es lo que vemos con respecto al Señor. Te voy a dar todas las glorias del mundo, le dijo, y por último le dijo, tírate del pináculo. Eso te va a llevar a que te adoren todos, porque esa acción sobrenatural que te tiras y no te vas a dañar, suficiente como para decir, no hay necesidad que vayas a la cruz, solo eso sobra para que te sigan todos. ¿Cómo fue que se defendió el Señor? ¿Con qué se defendió el Señor? Voy a traer el libro dijo el Señor, voy a traer el libro de la exegética. Voy a traer el libro de la hermenéutica. Voy a traer
voy a traer mis documentos. El Señor se libró con la palabra. Con la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Con la palabra. El Señor se defendió con la palabra. Desde el momento le dijo Celo, las piedras pan, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que asocia Pablo con la espada del Espíritu. Entonces, en este caso, ¿qué razón tiene Pedro para decirle a la iglesia que, como dije, en los problemas cualquiera tira la toalla? En los problemas dice, bueno, Dios puede entrar un resentimiento y dice, Dios no me ha ayudado, Dios no me ha socorrido, Dios se olvidó de mí. Y suficiente como pudiera haber sido los susurros que le llegaron a Job. ¿Cómo es que ese tu Dios, cómo es que responde Job? Que responde, ¿cómo podés explicarme si te está llevando la tristeza? ¿Y a dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que se necesitaba ahí? Fe. Eso fue lo que hizo Job. Se mantuvo en la fe. Un cristiano sin fe, no fe de crédito, sino una fe salvadora. Un cristiano. Por eso es importante que estudiemos la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, usted se puede acordar en el momento que está pasando por el fuego de la prueba, va a decir, bueno, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mis ojos, aun cuando esté muerto, lo voy a ver, pero es un hecho que mi Redentor vive, que mi Dios no me va a dejar. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo, dijo el Señor, no me olvidaré de mi pueblo. Entonces, un creyente con ese carácter, hermano, no lo mueve nada. Eso es importante, la fe. Y como hemos venido diciendo que la fe es como el probatorio o lo que prueba mi cristianismo. Entonces Pedro les dice, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. En este caso se refiere a atar todos los cabos sueltos, hermanos, que pueden estar por ahí. ¿Cuál puede ser un cabo suelto? La ambición. No, Dios nos está bendiciendo porque a la verdad somos bendecidos, hermano. El hecho mismo que no estemos en una cárcel, e incluso ahí mismo Dios bendijo en la cárcel a José. O sea que siempre el creyente, a donde vaya, va siempre con un propósito. ¿Cuáles son los cabos sueltos? Esa conducta de rebeldía, son cabos sueltos. Porque usted no me puede probar con la Biblia que un rebelde va a entrar a la iglesia, al cielo. Allá solo entra gente amansada, gente que la amansaron con el yugo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Gente que la amansaron, que se dejaron poner el yugo fácil, ligero del Señor. Allá llegan bueyes bien amansados. ¿Conocen los bueyes ustedes cuando están bien amansados? Bueno, como ustedes no son del campo, entonces no entienden eso. Pero el buey bien amansado, él ni tira patadas. El buey bien amansado, ni hay peligro que le vaya a cornear al amo. Pone la nuquita cuando ve el yugo, él solo. No hay necesidad de decirle agachate para ponerte el yugo. Él solo agacha la cabeza y lo amarra. El bueyero lo amarra
y él le quitan el yugo después de 24 o de 12 horas de trabajo, y él solo se estira nada más. Él no tiene peligro. Uno no tiene peligro que le va a pegar un golpe, un buey amansado. Pues en el cielo, una comparación un poco campirana, pero esas eran las comparaciones que hacía el Señor. Siempre el Señor predicó del campo. Damos un amén, iglesia. Siempre sus parábolas eran campiranas, porque Él era del campo. Damos un amén, iglesia. Mensaje tremendo. Entonces, cuando ya nosotros ya estamos, esos son los cabos sueltos: la rebeldía, la tendencia de lo que es la fama. Son cabos sueltos que estarán siempre ahí, hermanos, en la naturaleza caída. ¿Cuáles son los cabos sueltos? Porque aquí se trata de que ya, como no es un asunto de túnica para que se amarre y que pueda tener facilidad de correr y que no le estorbe eso, porque eso era lo que hacían en aquel tiempo. Ahora nos toca correr, entonces amárrese el volado ese, súbaselo y amárreselo, porque entonces tienen los pies libres. Entonces Pedro trae eso y le dice: cíñanse, cíñanse. Eso es lo que le dice: por tanto, ceñid los lomos. Pero no le dice los lomos, no le está diciendo de la túnica, los lomos de vuestro entendimiento. Cíñanse de acá, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Qué bonito esto. Por ejemplo, por tanto, dice: estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. En este sentido están todos esos cabos sueltos que decíamos, que es lo que estará diciendo Pedro metafóricamente, que los amarren, que los amarren, que esto es necesario para que, al tener bajo control lo que son los cabos sueltos. Fíjate que el caso de Pablo, cuando se dirige a los corintios, en el capítulo número 10 de Segunda de Corintios, dice: derribando argumentos y toda altivez, porque un cabo suelto es un altivo, ¿verdad? Un cabo suelto es una envidia. Un cabo suelto es una tendencia a divisiones. Un cabo suelto, es decir, allí podemos hablar toda la noche de cabos sueltos, pero aquí Pablo dice en esta parte: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que se levante, que son cabos sueltos, sobre el conocimiento de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Sobre el conocimiento de Dios, dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, eso es amarrarse la túnica, ceñirse la túnica. Todo pensamiento, llevarlo a la obediencia de Cristo. Viene el pensamiento de rebeldía, pensamiento rebelde. Viene el pensamiento de la lujuria, pensamiento lujurioso. Viene el pensamiento de la autosuficiencia. Viene el pensamiento de la fama. Viene el pensamiento de los intereses propios, muy personales. Vienen los pensamientos y viene un sinnúmero de pensamientos. Si usted me pregunta a mí de todos los pensamientos que puedo desarrollar en todo el día, son cientos de pensamientos que a veces no son los pensamientos que deberían de ser de un cristiano.
Pero damos un amén. Y si solo que con el caso suyo no sería el mío. Yo pienso que usted no piensa nada malo, ¿verdad, hermano? Damos un amén. Usted no piensa porque ya su mente ya ha sido transformada. Es cierto, hemos sido transformados, pero está claro que ya lo hemos dicho y eso usted lo sabe bien, que nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. ¿Y por qué Dios no nos quitó la naturaleza vieja? Para que así fuéramos ángeles. Es que entonces no sirve la cosa. Entonces es que Dios tiene que probarnos. Damos un amén, iglesia. Es que Dios tiene que, nosotros tenemos que probarlo, que sí le amamos, que sí tenemos dominio propio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para doblegar a esta fiera que y ahí está llevándolo a la obediencia, topándolo, como dice. Y ahí está, dice, trayendo, fíjese, derribando. Hay que derribando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Veamos de qué manera lo expresa este capítulo. Dice, fíjese, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Hay un montón de impedimentos. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar, obedezcan a Cristo. O sea que en esta versión que nosotros usamos todos, dice, traigan todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos son los cabos sueltos. Esa es la túnica que hay que amarrarse. En el caso ya nuestro espiritual. ¿Por qué? Porque, fíjese, esa es la túnica. Porque vamos a ver cuando dice ser sobrio, dice este versículo a continuación. La sobriedad mental, espiritual, incluye, hermanos, conceptos como constancia. Usted ve creyentes no constantes. Usted ve creyentes que tienen su estilo. Constancia en la oración, constancia en el servicio, constancia en el reunirse, constancia en el buscar de Dios. Que se oiga un amén. Tienen dominio propio. Cuando él dice ser sobrio, necesita ser sobrio. Porque como empecé diciendo, a la hora de la prueba, en los momentos difíciles, lo que generalmente se da es que la gente tira la toalla. Y como aquí Pedro lo que quiere llevarlos ahora, aparte de que ya les dibujó la fe, ya les hizo ver las riquezas de la fe, ahora los exhorta a la santidad. Y no puede haber santidad si no amarramos los cabos. No puede, no los cabos sino los cabos sueltos. Si no amarramos lo que son todas estas tendencias, como humanos, como personas que tenemos en nosotros siempre esa naturaleza vieja, entonces esa es la lucha del creyente. La hermanita vive peleando con el esposo y el esposo le sigue la corriente. Y por último salen todos arañados, en los mejores casos, si no macheteados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Claro. ¿Usted cree que, por ejemplo, lo que siempre se está dando y últimamente es bastante común, lo que es las separaciones de los matrimonios cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo muy común eso que ya
ya eso ya no alarma a nadie. Aquel pastor ya dejó a la señora y se casó con otro, ya no alarma a nadie. Y sucesivamente, 20 años atrás, que se oyera eso, era terrible, pero ahora ya es bastante común. Hablar de personas que están en fornicación dentro de las iglesias, eso era terrible hace 20 años, escuchar eso, pero ahora es bien común. ¿Y por qué es bien común? Es bien común porque casi por lo general los que están al frente son los que dan el ejemplo. Casi por lo general eso es. El que está al frente da el ejemplo. Y entonces, ¿qué podemos esperar de los otros? Entonces los oyentes lo que dicen, bueno, si ese gran hombre, dice, si ese gran hombre que es santo, dice, ese hombre dejó la mujer, se casó con esta y sucesivamente, entonces, ¿quién soy yo? Dice, como para provechos o para aprovechados, la gente, hermanos, es bien hábil. Pero yo quiero decirle que aunque los que están al frente sean los que promuevan, hermanos, el pecado dentro de la iglesia, usted debe de ver no al que está al frente, usted y yo debemos de ver a Cristo, porque Él es sin mancha, Él es, hermano, santo. Entonces el problema es, están viendo al que está al frente, y si ese que está al frente es un patán, todos son patanes. Momento. ¿Sabe por qué nació Misión Evangélica El Remanente? Porque una cosa que sí a mí no me cuadra es que alguien sea hipócrita. No me cuadra. O sea, yo no puedo estar, no puedo, no tengo esa capacidad de estar escuchando a alguien que está diciendo mentiras, que está, y suficiente motivo hubiese sido en el caso mío para seguir esa misma línea, pero como yo no he visto a hombre, yo cuando me convertí en la calle, y yo no me convertí por un gran mensaje, yo me convertí porque el Espíritu Santo me tocó, me levantó, me salvó. Entonces, en ese sentido, entonces, ya estos promueven y todos siguen la misma línea. Como dicen, donde va Vicente va toda la gente. Dice la Biblia, ciegos guiando a ciegos. Y los dos caerán en el mismo hoyo. Entonces el punto acá de Pedro, con lo cual voy finalizando el tema a seguir luego de la fe, es la santidad. Pero para la santidad, les dice Pedro a la iglesia, ustedes tienen que ceñir el entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Metafóricamente, sed sobrio. Y oiga esto último que le voy a decir. Cuando habla de la sobriedad, hermanos, la sobriedad mental, dije, espiritual, incluye conceptos como constancia y dominio propio. Un cristiano tiene que tener dominio propio. No, que fíjese que yo miré la cipota y es que ella me tocó. ¿Cómo que te tocó? Deje de andar aquí con esos cuentos de payaso. No es que cómo me tocó. El cristiano, damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ser sobrio, la sobriedad mental, uno tiene que tener sobriedad mental, sobriedad espiritual, que incluye conceptos como la constancia, dominio propio. Uno tiene que tener dominio propio en todo. Cuando usted lo están dañando, usted lo están acusando, tenga dominio propio.
Porque los detractores siempre van a estar dentro, incluso dentro de las iglesias, y le van a querer sacar de quicio. Lo van a provocar, le van a decir, mira, mira, no, aquí hay que tener dominio propio. Aquí que se amargue el diablo, pero nosotros tenemos que estar, hermanos, en condiciones óptimas. Nosotros tenemos que saber manejar, tenemos que tener control de nosotros mismos en todos los campos. Que se oiga un amén. El creyente sobrio tiene sus prioridades en orden. Él no es un loco que agarra de cualquier manera las cosas. Y no gasta su energía en lo que no aprovecha. Él está consciente, este tiempo me sirve para esto. Creyentillos que ahí andan. Viene la alianza con el circo. Ahí se van los pobrecitos a ver a la alianza y al circo. Imaginen gente que no tienen qué oficio que hacer, pues no saben que el tiempo es vital. Damos un amén, iglesia. Nos vamos para un cine a ver una película. Mire, hermano, yo ahora que veo algunas cosas así, imágenes de películas, así como Kiko, como todo eso, digo yo, Dios mío, ¿cómo lo tenía el diablo a uno? Porque yo de ver películas, yo sé que todo es mentira, pues yo me voy a perder una hora viendo mentiras. Estoy más loco yo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Si yo iba a ver las películas de Bruce Lee, ese tipo saltaba y volaba con las voladoras. Hermano, yo digo, si era película, era un arte. Y uno de tonto perdiendo el tiempo. Y todavía estos hipotes en eso andan. Vas a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, él tiene sus prioridades. El cristiano tiene sus prioridades. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto es lo mejor que usted está haciendo. Que dejó allá la casita sola, que dejó a la abuela por allá y que le costó venirse y que pagó el pasaje y que está aquí. Aquí estamos recibiendo la fortaleza del Señor, la guianza del Señor. Este es el mejor tiempo de la vida, el tiempo que se aprovecha, el tiempo que podemos catapultarnos hacia adelante. Amén, amén, iglesia. Ellos no gastan el tiempo y sus energías en lo que no aprovechan. Ellos ven el futuro del regreso de Cristo. Así viven ellos. Ellos no viven ahí que los esté entreteniendo la televisión o las redes ahí viendo fotos y viendo. Y ahí la gente ahí pone a dónde anda. Triste, ¿verdad? ¿Qué me interesa a mí saber a dónde anda usted? Deje de andar haciendo esas cosas porque ahora la policía anda buscando a todos los que no hayan. Ahí anda poniendo la comida. Tenga cuidado, hay gente que no come y usted... Es un abuso poner ese gran plato, hartándose ese plato, y el otro viendo el Facebook suyo y dice, es hasta pecado. Arrepiéntanse que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Yo veo unos pastores que salen por ahí, hermano, bien cachetones y bendiciones de Dios, aquellos grandes comilanes. No pongan eso, hermanos pastores, arrepiéntanse. Yo digo pues, y luego él amarra todos los cabos. Si es bravo, dice, yo voy a tener dominio propio, ya no voy a ser malcriado. Ya no me voy a dejar llevar por las ofertas. Controla, se ciñe, se amarra, lleva las ofertas, los ataques. Y fíjese, con eso
nos vamos. Cuando dice el versículo que termina, dice ser sobrio y esperar por completo en la gracia. Nosotros tenemos que esperar en la gracia, en la sobriedad, esperando en la gracia de Dios. Dios está conmigo, Dios nos va a sacar adelante. Y esos elementos que estoy mencionando son los que sirven para, es decir, es como para limpiar el campo, para poder yo ser santo. Porque con todo este montón de animales que andan rodeándole a uno, hermano, y uno riéndole, y uno pasándolo adelante, y uno, aquí anda uno, el diablo. Miren en esta tontera, aquí anda el diablo. Aquí hay pornografía, aquí usted se tira 2 horas viendo fotos. Aquí andamos el diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, aquí aparecen mujeres peladas, aunque no es en la página suya, pero ahí aparecen hombres así bien cholos, así que tipas, que papi tan. Entonces, si no amarra todos esos cabos, si no se ciñe todo eso, amarrarlo, llevar cautivo, como dice Pablo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En ese caso, debe de hacerse. Porque futuramente estamos esperando al Señor. Eso es lo que está diciendo el fin del versículo. Dice, sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. No está diciendo, sino se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dicho de otra manera, si ustedes amarran todos los cabos, si ustedes se ciñen, van a poder ser pueblo santo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación después. Pueblo santo. Porque el cristiano, fíjense que aquí está bien claro. Para la manifestación de Cristo, está viendo el futuro. Entonces el cristiano está caminando aquí, porque Dios no nos va a poner fácil la vida espiritual, hermanito Paulino. No nos va a poner fácil. Y qué bueno. Porque si fuera fácil, esto no sirve, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Cuando ya lo tenemos todo. Pero bonito es esa persona que se faja en su emprendedurismo, en su empresa. Eso le va sintiendo sabor a la vida. Pero que todos, ahí esté debajo de la cama, están los dólares, hermanos, hasta podridos. Se hace hasta del otro lado, se hace porque no haya ni qué hacer. O sea, la vida cristiana, bendito Dios que no la dejó fácil, porque eso nos permite un ejercicio constante, no cada semana, sino las 24 horas del día. Entonces uno está quitándose, uno se hace bueno uno se hace un brulí para tirar voladoras, se hace, hermano, bueno para el kung fu. Uno se quita acá, uno se pone por acá y le da allá, y ahí va caminando y con algunos chichuntes, pero se levanta. Y uno dice, es que todavía no ha venido Cristo, porque mientras no ha venido Cristo, nosotros tenemos que seguir peleando la batalla, nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Esta es haciendo la figura de David. ¡Fua! Le tiraba el flechazo a Saúl. Él cambiaba la nota. Adrede cambiaba la nota, pasaba la lanza. Si no, lo enclavaba. Entonces, aquí así es la vida espiritual. Limpiarnos. Que haya control. Y que sea Dios el que controle y que gobierne. Todo eso es como preparar el terreno para una vida de santidad.